Estamos estudiando el credo al inicio del catecismo. Estamos ahora en el numeral que nos habla de el pecado original, numeral 401. Numeral 401 continúa, numeral 400, vamos a continuar. En el numeral 400, la armonía en que se encontraban, establecida gracias a la justicia original, queda destruida. El dominio de las facultades espirituales del alma sobre el cuerpo se quiebra. Este numeral pues nos explica cómo a través del pecado original se hace un gran desorden en la vida humana, porque el espíritu que dominaba el cuerpo, pues ese dominio queda quebrantado. Ya no es el alma, lo espiritual, el que domina. Queda en ese conflicto. Dice el numeral 400, sus relaciones estarán marcadas por el deseo y el dominio. Y ahora continuamos con el numeral que nos corresponde, numeral 401. Desde el primer pecado, una verdadera invasión de pecado inunda el mundo. Esto es algo horroroso para la humanidad. Dice, desde el primer pecado, una verdadera invasión de pecado inunda el mundo. Y si nos ponemos a pensar, cada pecado es una gran ofensa al Señor. Cada pecado. ¿Y cuántos pecados se están dando en este momento en todo el mundo? ¿Cuántos pecados cada hora se están llevando a cabo? Pecados de todo tipo, pecados de todos los pecados que existen. Y saber que siempre hay una persona ofendida, siempre hay una víctima. Y Dios no abandona a la humanidad, aunque la humanidad le dé las espaldas a Dios. Desde el primer pecado, una verdadera invasión de pecado inunda el mundo. El fratricidio cometido por Caín en Abel. La corrupción universal a raíz del pecado. En la historia de Israel, el pecado se manifiesta frecuentemente, sobre todo, como una infidelidad al Dios de la alianza y como una transgresión a la ley de Moisés. E incluso tras la redención de Cristo entre los cristianos, el pecado se manifiesta entre los cristianos de múltiples maneras. La Escritura y la tradición de la Iglesia no cesan de recordar la presencia y la universalidad del pecado en la historia del hombre. Lo que la revelación divina nos enseña coincide con la misma experiencia, pues el hombre, al examinar su corazón, se descubre también inclinado al mal. Se descubre inmerso en muchos males que no pueden proceder de su Creador. No pueden proceder de su Creador, que es bueno. Negándose con frecuencia a reconocer a Dios como su principio, rompió además el orden debido con respecto a su fin último y al mismo tiempo toda su ordenación en relación consigo mismo, con todos los otros hombres y con todas las cosas creadas. Numeral 401. Vemos cómo escuchamos cómo el pecado nos hace tanto daño, y desde ese primer pecado original, desde el pecado de nuestros primeros padres, una verdadera invasión de pecado inunda el mundo. Desde la Sagrada Escritura, por ejemplo, con el fratricidio cometido por Caín y Abel. El fratricidio, el hermano mata al otro hermano. Génesis capítulo 4, versículo del 3
al 15. Vamos a consultarlo rápidamente. Génesis capítulo 4, versículo del 3 al 15. Pasado un tiempo, Caín ofreció al Señor dones de los frutos del suelo. También Abel ofreció las primicias y la grasa de sus ovejas. El Señor se fijó en Abel en su ofrenda, pero no se fijó en Caín ni en su ofrenda. Caín se enfureció y andaba abatido. El Señor dijo a Caín: ¿por qué te enfureces y andas abatido? ¿No estarías animado si obraras bien? Pero si no obras bien, el pecado acecha a la puerta y te codicia, aunque tú podrás dominarlo. Vean qué consejo, escuchen qué consejo más así como puntual que Dios le da. Le dice: ¿por qué te enfureces y andas abatido? Pues esa misma pregunta es para todos aquellos que tienen envidia. Envidia porque el prójimo, porque el vecino va creciendo, miren, ya está trabajando en una mejor empresa, le están pagando el doble, y yo aquí cada día más pobre, cada día más miserable, ya mis sillones ya ni sirven, ya mi televisor está todo viejo, ya necesita cambiarlo, a veces me enciende, a veces no me enciende, y es mi única diversión, etcétera, etcétera, etcétera. Y uno comenzamos a ver todos los males, y en cambio el vecino, pues todo es prosperidad, y comienza como esa envidia, ese recelo, y el Señor le dice a Caín: ¿por qué te enfureces y andas abatido? ¿No estarías animado si obraras bien? Pero si no obras bien, el pecado acecha a la puerta y te codicia, aunque tú podrás dominarlo. Caín dijo a su hermano Abel: vamos al campo. Y cuando estaban en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. El Señor dijo a Caín: ¿dónde está Abel, tu hermano? Respondió Caín: no sé, soy yo, el guardián de mi hermano. Malcriado este Caín, ¿verdad? Y eso mismo pues sucede ahora con tantos hijos. Cuando papá les hace una pregunta, pues el hijo sale como peor, sale con un tono mayor que el de papá, como si cambiáramos los papeles, como si el hijo fuera el del dominio, el del poder, el de la autoridad, y el papá fuera el hijo. Y entonces le dice: no sé, le dice Caín, soy yo, el guardián de mi hermano. Y el Señor replicó: ¿qué has hecho? La sangre de tu hermano me está gritando desde el suelo. La sangre de tu hermano me está gritando desde el suelo. Creo que también eso mismo dice el Señor cuando una persona ha asesinado a otra y están como: nadie se dio cuenta que lo maté, nadie se dio cuenta. Y entonces está como libre, pero Dios le dice desde el cielo: la sangre de tu hermano me está gritando desde el suelo, desde ese lugar donde lo asesinaste. ¿Y entonces qué? ¿Que venga y que me castigue? ¿O qué puedo hacer? Debes arrepentirte, debes humillarte ante el Señor, pedirle perdón de corazón y Él te va a perdonar. Eso tienes que hacer. Reconocer que ha fallado. Pedirle perdón, porque no hay ningún pecado que no tenga perdón, pero si se arrepiente la persona que ha hecho ese error. Le dice el Señor: ¿qué has hecho? La sangre de tu hermano me está gritando desde el suelo. Por eso te maldice ese suelo que ha abierto sus fauces para recibir de tus manos la sangre de tu hermano. Por eso te maldice ese suelo que ha abierto sus fauces para recibir de tus manos la sangre de tu hermano. Me detengo aquí, estoy en el versículo 11. Y qué feo es, queridos hermanos, uno ser el culpable de tanto dolor del prójimo. Como dice la palabra, tus manos, dice, por eso te maldice ese fuego, ese suelo, que ha abierto sus fauces para recibir de tus manos la sangre de tu hermano. Cuando cultives el suelo, no volverá a darte productos, andarás errante y perdido por la tierra. Estamos en el numeral 401, desde
el primer pecado fue una verdadera invasión de pecado. Estamos invadidos de pecados. Así como en el mes de mayo que decimos, estamos invadidos de moscas. Pues ahora podemos decir, estamos invadidos de pecado. Una verdadera invasión de pecado inunda el mundo, inunda el mundo. El fratricidio cometido por Caín en Abel. Génesis 4, versículo del 3 al 15. La corrupción universal a raíz del pecado. Corrupción universal. Vamos a consultar Génesis capítulo 6, versículo 11 y también versículo 12. Génesis capítulo 6, versículo 5 y versículo 12. Al ver el Señor que la maldad del hombre crecía sobre la tierra y que todos los pensamientos de su corazón tienden siempre y únicamente al mal. Eso es Génesis capítulo 6, versículo 5. Ahora vamos al versículo 12, siempre capítulo 6. Dios vio la tierra y en efecto estaba corrompida, pues todas las criaturas de la tierra se habían corrompido en su proceder. La corrupción universal a raíz del pecado, como dice el numeral 401 del Catecismo de la Iglesia Católica. En la historia de Israel, el pecado se manifiesta frecuentemente, sobre todo como una infidelidad al Dios de la alianza y como transgresión a la ley de Moisés. Así en Israel, como una transgresión a la ley de Moisés. E incluso tras la redención de Cristo entre los cristianos, el pecado se manifiesta de múltiples maneras en los cristianos. El pecado continúa, esa invasión continúa. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 1, Apocalipsis capítulo 2, versículo 3, pero es que no, es Apocalipsis capítulo 2 y 3. Son muy largos, así que mejor no los vamos a leer. 1 Corintios capítulo 1. Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. La escritura y la tradición de la iglesia no cesan de reconocer la presencia y la universalidad del pecado en la historia del hombre. Estamos invadidos de pecados, pero también no estamos solos. El Espíritu Santo está con nosotros, Él lucha con nosotros, Dios lucha y batalla con nosotros. La fuerza del bien está de nuestra parte si nosotros libremente optamos por hacer siempre el bien, por vencer el mal con la fuerza del bien, como el testimonio de tantas personas que han vencido el mal con el bien. Lo que la revelación divina nos enseña coincide con la misma experiencia, pues el hombre al examinar su corazón se descubre también inclinado al mal. El hombre se descubre inclinado al mal, inmerso en muchos males que no pueden proceder de su creador. Dios nos ha creado buenos, pero el mal uso de la libertad pues nos ha metido, nos ha inmerso en esos males que no proceden de nuestro creador, que es bueno. Negándose con frecuencia a reconocer a Dios como su principio, rompió además el orden debido con respecto a su fin último y al mismo tiempo toda su ordenación en relación consigo mismo, con todos los seres, con los hombres y todas las cosas creadas. Es decir, con ese pecado se rompió la armonía, el vínculo con la creación, con el hombre mismo y también con Dios. Esa invasión del mal, esa invasión del pecado, que se manifiesta de múltiples maneras, pero que Dios nos ha dejado el auxilio de los sacramentos para que luchemos y nos mantengamos siempre firmes en el camino del bien. Si quieres seguir conociendo más sobre nuestra fe católica, aquí arriba les dejo el link para que ustedes continúen conociendo más sobre el inmenso tesoro de nuestra fe católica.
La Virgen Santísima les guarde en su corazón inmaculado. Gracias por ver este video.